Hoy una compañera de la universidad me pidió ayuda con su calculadora graficadora Hewlett-Packard, que simplemente no enciende, así que vamos a hacerle una reparación. La calculadora se recarga por puerto micro USB, y qué sorpresa, al intentar cargarla absolutamente nada ocurre. Así que mejor midamos la corriente de entrada con el medidor USB. Y como ven tenemos unos 370 mA aproximadamente, así que algo sí está consumiendo corriente. Bueno, hora de elegir la punta adecuada y empieza el momento destornillador, empezando por estos dos tornillos que nos permiten acceder a la batería. Y esto me trajo muchos recuerdos de cuando los celulares aún usaban baterías extraíbles, que por si acaso, esta es de 3.7 voltios y 2000 mAh. Con técnica de palillos chinos mido la tensión en la batería y tenemos 0 voltios. Y que marque exactamente 0 voltios me indica que probablemente el circuito interno de protecciones se activó, indicando que ocurrió un consumo de corriente excesivo o la batería iba a descargarse a una tensión menor a la debida. Con mi fuente variable configurada a 4.2 voltios y limitada a 500 mA, aplico tensión directamente a los terminales de la batería y efectivamente empieza a cargar. Solo espero que aún esté funcionando, pero eso lo dirá el tiempo. Y como ven, la batería ya entrega tensión, muy baja, pero la entrega. Debería ser capaz de cargar cuando la calculadora esté reparada. Bueno, mucha charla, empecemos con lo interesante, quitando los 4 tornillos que aseguran la tapa trasera. Y después de usar una herramienta para separar las dos partes, finalmente descubrimos la placa. Sueldo 2 cables a unos pads que indican más y menos en los terminales de la batería y con mi fuente ajustada a 3.7 voltios alimento la calculadora, mostrando un consumo de 127 mA que intenta subir, luego se va a casi cero y regresa a 127 mA cíclicamente. Cuando subo la tensión a 4 voltios, la corriente se dispara a más de 1 amperio, indicándome que muy probablemente tenemos algo en corto. Como no hay plata para una cámara térmica, usando la técnica milenaria del dedo voy tocando todos los componentes hasta quemar. Y este señorito de aquí es el culpable, con referencia que parece ser FG4TRE y que no aparece por ningún lado en Google. Habiéndolo identificado, retiró el integrado añadiendo más soldadura a sus terminales y calentándolos simultáneamente hasta retirarlo. Con malla de soldadora arreglo todo este desastre de soldadura. Y con un bastoncillo de trabajo delicado impregnado en alcohol isopropílico, termino de limpiar todo el flux. Ahora sí, para hacer ingeniería inversa, empiezo a medir continuidad entre terminales y componentes aledaños, tanto para hacer un diagrama como para ver si hay algo más dañado. Después de medir todo esto, obtengo este diagrama que, aunque podría no parecer nada claro, rápidamente identifiqué la topología, y es una fuente boost con salida en corriente constante. En este contexto sería la fuente que alimenta los LEDs de la pantalla. Siguiendo el rastro de la salida de la fuente termino en estos pines de alimentación hacia un flex que va a la pantalla. Y después de aplicar tensión en este punto y tierra con mi fuente variable limitada a 100 mA por si acaso, vemos cómo la pantalla empieza a encender cada vez más conforme subo la tensión. Con la batería puesta de forma improvisada y alimentando la tensión con mi fuente, intento encender la calculadora con el cable micro USB y ahí la tienen. El problema está en esa fuente boost. Si mido con el osciloscopio el pin 4 que iría al integrado, tengo esta señal PWM, indicando que esta fuente además tiene control de brillo para la pantalla, el cual depende del ciclo de trabajo de esa señal. Con todo eso en mente y como no encontré nada del integrado original, me fui a la página en la que compro todos los componentes para mis diseños electrónicos, o en este caso, reparación. Y esto no es publicidad ni mucho menos, pero fui allí para buscar drivers para LEDs en ese mismo empaquetado, de una única salida, con control de brillo por PWM y que sea de tipo Boost. Y esto fue lo que encontré, 12 integrados a los cuales les revisé su hoja de datos para ver cuáles cumplían con mis expectativas. Y el elegido fue este, AP3031KTR-G1. ¿Y esto por qué? Dejando de lado tecnicismos algo avanzados, en resumen, primero, el rango de alimentación es adecuado para la batería. Segundo, admite control de brillo con señal PWM. Tercero, el pinout de este integrado es el mismo que el de mi diagrama. Cuarto, los valores sugeridos en un diagrama de aplicación típico son cercanos a los que ya tiene la placa.
Y quinto, el control de corriente es igual al original, y me explico. La suma de todas las corrientes que pasan por todos los LED pasa por un resistor de bajo valor hacia tierra, y esa corriente genera una caída de tensión que es medida por el integrado para saber cuánta corriente está fluyendo y ajustar la corriente constante. Si reemplazamos la corriente que queremos en esta fórmula, obtenemos el valor del resistor que debemos usar, pero yo puedo despejar la corriente que pasaría por la carga según el valor del resistor que yo elija. En la placa aquí está el resistor, con valor de 5.6 ohmios, y al reemplazarla en la fórmula obtenemos 35.7 miliamperios. ¿Y qué tiene de especial esa corriente? Bueno, es prácticamente la misma corriente que consumía la pantalla cuando la alimenté con mi fuente, así que no tengo necesidad de recalcular el valor de ese resistor. Apenas me llegó el pedido, empecé con el cambio. Y no se preocupen por esta cosa de aquí, accidentalmente volé ese resistor con unas pinzas y me tocó poner otro enorme porque no tenía más a mano. Empiezo aplicando soldadura sobre un pad, luego posiciono el integrado y fundo la soldadura para asegurarlo temporalmente. Sueldo todos los pines restantes y poniendo la batería de forma provisional, doy vuelta a la calculadora y la pantalla enciende. ¡Qué felicidad! Y después de armarla y dejar todo en su sitio, al conectar el cable de carga, el medidor indica un consumo pequeño y luego uno de 1 amperio, que debe ser la corriente de carga de la batería. Así que hasta aquí llegó el video, les habló Juan de Mundo Electrónica y los invito a seguirme en todas mis redes sociales para aprender más electrónica. Chaito.